Queridos hermanos y amigos, quiero darles un cordial saludo y un feliz sábado. Que el Señor les bendiga ricamente junto a sus familias. Estamos saliendo completamente en vivo a través del canal de YouTube y también por Radio Tiempo de Paz 107.1 FM. Saludamos a los amigos también que nos siguen semana tras semana y a los hermanos que son de distintos lugares y que son parte también de la familia de Loncoche. Vamos a orar antes de ir al mensaje de esta mañana. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, le alabamos y le damos gracias porque usted es tan bueno con nosotros, nos cuida, nos guarda. Y a pesar del tiempo difícil en el cual nos ha tocado vivir, su buena mano se ha manifestado en cada hogar. Y usted ha provisto lo necesario para nuestras familias. Querido Dios, pedimos también que su buen espíritu esté con nosotros en esta mañana, que Él nos alimente a través de su palabra, pero que también Él nos dé fuerzas, nos ayude a andar con rectitud haciendo su voluntad. En esta hora, mi Dios, permita que también el mensaje sea claro, para que podamos también alcanzar a muchas personas que no conocen esta verdad preciosa. Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Homero, el gran historiador, nos cuenta la historia del caballo de Troya, donde troyanos y griegos se ven enfrentados en una gran batalla. Los troyanos estaban protegidos por una ciudad fuertemente fortificada, con muros altos e inexpugnables, y los griegos habían sido llevados allí por Menelao, quien iba en búsqueda de su esposa. Según el historiador, pasó un buen tiempo donde ninguno de los dos ejércitos tenía ningún resultado. Entonces a un hombre, Ulises, se le ocurre la fantástica idea. El ejército griego tendría que retirarse y ellos edificaron, sin que los troyanos se dieran cuenta, un gigantesco caballo que iban a dejar como una especie de tributo y reconocimiento aparente donde los troyanos habían sido los vencedores en esta batalla. Los troyanos vieron este caballo y pensaron que era un homenaje para sus dioses. Tomaron el caballo, lo introdujeron en la ciudad sin saber que en su interior iban soldados griegos, quienes mataron a los vigilantes y abrieron las puertas. De esa forma los griegos tomaron Troya. Engaños, cosas genuinas y verdaderas. Creemos que vivimos en el tiempo del fin. Y en este tiempo también vivimos entre la tensión de lo genuino y de lo verdadero. Vayamos por favor juntos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. La palabra del Señor dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios presenta a dos antagonistas. Por un lado está el dragón, que es un símbolo en el libro de Apocalipsis del enemigo, Satanás, quien va a atacar a la mujer, a la iglesia. Pero la guerra no está solamente contra la mujer, sino contra los hijos, contra la descendencia de la iglesia, que es símbolo de la iglesia del tiempo del fin, de la iglesia final o remanente, de la iglesia que tiene el último mensaje de misericordia. ¿Por qué el enemigo está ensañado, airado contra la iglesia del tiempo del fin? Porque es la iglesia que está predicando de la esperanza. Es la iglesia que tiene un mensaje especial para este tiempo, que abre los ojos de las personas para que puedan conocer verdades y puedan apartarse del error. La palabra de Dios nos explica
que la iglesia remanente, la iglesia verdadera del tiempo del fin, tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere cuando señala que guarda los mandamientos de Dios? El contexto de esta visión y de los capítulos 12, 13 y 14, que son el corazón y parte de una misma visión en Apocalipsis, el contexto comienza en Apocalipsis 11, 19, donde Juan dice que él mira hacia el cielo, el templo de Dios, el verdadero santuario, el cual era la realidad que era representada por el santuario israelita terrenal, y dice que en el santuario celestial vio el arca del pacto. El arca del pacto, en el antiguo Israel, era el mueble más sagrado que conservaba las tablas del pacto o los 10 mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos que guarda la iglesia verdadera del tiempo del fin no son simplemente amor a Dios y amor al prójimo, sino que son los mandamientos que están al interior del arca del pacto. Una ley eterna que fue proclamada con voz poderosa por el Señor en Sinaí, pero que existía siglos con anterioridad de eso. Pero también señala que la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Juan, como escritor, tanto de su evangelio como del libro de Apocalipsis y las cartas, usa a menudo la palabra marturía, que quiere decir testimonio. De ahí viene la palabra española mártir, una persona que estuvo dispuesta a testificar incluso yendo hasta la muerte. Por ejemplo, Juan dice que Juan el Bautista en su evangelio vino para dar la marturía o el testimonio acerca de Jesús. También en el capítulo 1, versos 2 y 9, señala que él mismo, en Apocalipsis, está preso en Patmos por predicar la palabra de Dios y por tener el testimonio de Jesús. Claramente, con estos dos pasajes, ya podemos inferir que cuando Juan habla del testimonio de Jesús, no está hablando simplemente de testificar de Jesús, sino que está señalando un testimonio dado por un profeta, porque fue el tipo de testimonio que Juan el Bautista dio de Jesús y era el tipo de testimonio que él como discípulo y profeta también entregaba y fue llevado preso porque él era profeta. La iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús o el don profético. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Queridos amigos, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Puede ser que su vida sea una vida de desastres. Puede ser que su vida sea una vida sin sentido. Pero Dios, como un Padre amoroso, tiene sueños y anhelos para usted. El anhelo y el sueño de Dios es que usted, su esposa, sus hijos, su familia sean salvos. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene ese propósito. ¿Qué papel juegan los mandamientos de Dios? ¿Qué papel juega el don profético dentro del plan de salvación? Pues bien, juegan un papel muy importante. Veamos en primer lugar qué papel juegan los mandamientos de Dios. Vayamos allí a Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo explica que aunque la salvación, el hecho de que un día podamos ir al cielo, no se logra observando la ley o como un mérito por haber observado la ley juega un papel muy importante dentro de la experiencia de salvación. Es el espejo, es lo que muestra la realidad. Como el Señor quiere salvarnos del pecado,
para entender qué es pecado, para reconocer que soy pecador, necesito contemplar su ley. Necesito contemplar los 10 mandamientos y percibir si mi vida está de acuerdo o en desacuerdo con la ley del Señor. Como la mayoría de nosotros hemos pecado y hemos transgredido estos mandamientos, la ley me muestra el pecado. Pero entonces soy guiado a Jesús, quien me libra y me perdona del pecado. Pero no termina ahí, porque Romanos capítulo 3, verso 31, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿significa eso que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué quiere decir? Que aunque la ley no me salva, la ley juega un papel importante en la experiencia de la salvación. Me muestra el pecado, Jesús me perdona con su gracia, pero también es la norma por la cual yo debo vivir ahora que he sido salvado por fe. De ahí la importancia de los mandamientos. Pero ¿cuál es la importancia también del don profético? ¿Por qué es tan importante la profecía? En Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, leemos así. Segunda de Crónicas, 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La profecía es importante. La Biblia en su conjunto es profecía. Porque cuando hablamos de profecía no estamos pensando apenas en la predicción del futuro. Profecía es todo mensaje dado por Dios a los hombres a través de un profeta. Y especialmente en el tiempo del fin, la profecía tiene importancia. Porque cuando seguimos la palabra profética, estamos seguros contra los engaños. ¿Se da cuenta usted, amigo, que la ley de Dios, que el remanente predica y guarda, tiene importancia? Porque si yo desecho la ley, no podré ver cuál es el problema del pecado claramente. Y si no entiendo cuál es el problema del pecado, ¿de qué me podrá salvar el Señor? Y la palabra profética tiene como intención abrir mi mente y mostrarme las verdades. Ahora, queridos, Dios usa a este agente que es su iglesia, la iglesia del tiempo del fin, para presentar estas verdades. Pero el enemigo, dice la Biblia, que está airado. Y está airado contra la iglesia. Y él intentará falsificar y contradecir estos 2 elementos. ¿Cómo lo hace? Con 2 agentes. El primer agente es una bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, que emerge del mar. Es una bestia que es símbolo de un poder, de una nación, que surge del mar, que recibe una herida mortal, que persigue al remanente, que es sanada de esta herida mortal. Y esta bestia se preocupa claramente de atacar la ley del Señor. Sabemos nosotros que en la antigüedad la ley del Señor no fue dada solo en una tabla, sino en 2 tablas de piedra. Y estaba dividida en 2. Mandamientos que tienen relación con Dios, los primeros 4, y mandamientos que tienen que ver con el prójimo, los últimos 6. Los primeros 4 mandamientos son muy especiales. Y esta bestia marina comienza a atacar cada uno de los mandamientos que el remanente y que Dios quieren ensalzar para que la gente se arrepienta y pueda encontrar el camino de verdad. Observemos. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hace la bestia marina? Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Noten, Dios pide adoración única y exclusiva, y la bestia marina pide adoración a sí misma, atacando y también transgrediendo el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe el culto a las imágenes. Sin embargo, esta bestia, en Apocalipsis capítulo 13, verso 14 y 15, permite que una segunda bestia que surge del mar le haga imagen y también invite a adorarle. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, verso 14 y 15. Leo la palabra del Señor. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la bestia hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. El segundo mandamiento prohíbe el culto a las imágenes, y esta bestia permite que le hagan imagen y le adoren. El tercer mandamiento enseña que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Y en el versos 5 y 6 del mismo capítulo 13 se dice de esta bestia: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Claramente ataca el tercer mandamiento, porque blasfema de Dios y del tabernáculo. Sin embargo, queridos amigos, queda el cuarto mandamiento, que es de esta ley importante. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Un mandamiento olvidado por muchos. Dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El cuarto mandamiento enseña que el sábado es un día santo y enseña que todos los seres humanos, a fin de rendir culto al Creador, deben descansar y santificar el sábado. Ya vimos que esta bestia marina atacó 3 de los primeros mandamientos. Pero, ¿será que ataca el cuarto mandamiento? Claro que sí. ¿Cómo lo ataca? Vamos a notar lo siguiente. Éxodo capítulo 20, verso 20, le da un valor muy importante a los mandamientos, incluso dentro de otros. Dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Es decir, el mandamiento del sábado es una señal de la alianza entre Dios y su pueblo por los siglos de los siglos, dado que Él es el creador de toda la raza humana. Pero hay algo más. En Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 en adelante, encontramos que el Señor, luego de haber dado su ley en el capítulo 5, quiere colocar sus mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado, en el corazón y en la mente de sus hijos. Miren lo que dice Deuteronomio 6, versos 5 en adelante. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, los mandamientos que recién entregó, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal, nuevamente la palabra señal, en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor explica que sus mandamientos son señal y Él quiere colocarla simbólicamente en la mano, señal de acción, y también en la frente, señal de la razón, como un símbolo de alianza, y señala que el sábado es la señal entre Él y su pueblo. Veamos ahora, por favor, lo que dice Apocalipsis, capítulo 13,
Vayamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Pudimos apreciar, queridos hermanos y estimados amigos, que el Señor quiere colocar sus mandamientos, estos que están en el arca del pacto en el cielo. Quiere colocar estos mandamientos que predica la iglesia remanente como una señal en la frente y en la mano. Pero de forma especial, dentro de los mandamientos, el cuarto mandamiento que enseña que debemos santificar el sábado es también una señal distintiva. Pero en Apocalipsis vemos que esta bestia marina imita nuevamente, hace una parodia de lo que Dios quiere hacer, y en vez de colocar la señal de Dios de los mandamientos, que es el Santo Sábado, coloca su propia marca en el mismo lugar donde Dios quiere colocar su ley y el Santo Sábado. Queridos amigos y hermanos, todas las características de este primer animal que fue levantado, que persiguió, son las mismas características del cuerno pequeño de Daniel 7. Y es un poder que intenta cambiar la ley de Dios. La bestia marina representa a solo una entidad, a Roma papal. Puede ser que haya algún amigo católico o alguien que está participando por primera vez de esto. Tal vez alguien nunca escuchó de la importancia de los mandamientos y especialmente del sábado. Y se pregunta, ¿por qué razón, si la Biblia enseña claramente este tema, la mayoría del mundo cristiano adora a Dios en domingo? Quiero leerles lo que dice el The American Quarterly Review en la página 152, una publicación católica. El domingo como día semanal, apartado para el culto, es puramente una creación de la Iglesia Católica. Esto lo dice la Iglesia Católica. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el sábado. Al guardar el día domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. Queridos amigos, ustedes pueden leer la Biblia de tapa a tapa y se van a dar cuenta que las Sagradas Escrituras solo enseñan que hay un día de reposo, el Santo Sábado. ¿Quién cambió esto entonces? La misma Iglesia Católica reconoce orgullosamente que ellos han cambiado esto. Esa es la señal de su autoridad. Y la Biblia dice que pronto también será obligatorio de parte del catolicismo guardar el domingo. Queridos, ya hemos dicho que el plan de Dios es salvarnos. Pero para salvarnos del pecado, debemos entender cuál es nuestra condición. Y para entender la condición debemos vernos en el espejo para ver la enormidad de nuestro pecado, nuestra suciedad. Ese espejo es su ley. Y si yo no entiendo claramente en qué consiste la ley de Dios, no entenderé porque tal vez estoy fallando en algún aspecto. Puede ser que le esté predicando a algún hermano pentecostal, tal vez a algún hermano bautista, algún aliancista o metodista que sinceramente sirve al Señor. Querido hermano, quiero decirte con mucho cariño que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Tal vez toda la vida te enseñaron algo diferente, pero ahora tus ojos se están abriendo. El Señor coloca su ley no para salvarnos, porque solo la sangre de Cristo Jesús nos salva. Pero su ley nos muestra el pecado. Y Dios me salva para que luego también pueda andar colocando su ley en mi corazón, pueda andar siguiendo sus principios divinos. Ese es el plan de Dios. Y es el anhelo del Señor. Dijimos que la primera bestia
intentaba cambiar los mandamientos. Pero hay una segunda bestia, una bestia que surge de la tierra. ¿Qué ocurre con esta bestia? Sale de la tierra, habla como cordero. Decíamos que la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús. Y ya explicamos que Juan, cada vez que habla del testimonio de Jesús, no se refiere simplemente al testimonio de cualquier persona, sino al testimonio de un profeta o a un mensaje de un profeta. Es decir, la iglesia del último tiempo tendría el don de profecía. Pero no solo eso, sino que en la iglesia del tiempo final ejercería un rol profético. Ahora yo entiendo algo. En Malaquías capítulo 4, verso 5, el Señor dice que antes que llegue el día de Jehová, Él enviará una vez más al profeta Elías. Obviamente entendemos que no es el Elías histórico el que vendrá, sino que representa a la iglesia del tiempo del fin, que realizará un ministerio parecido y similar al de Elías. Realizará un ministerio profético. ¿Qué hizo Elías? Bueno, Elías vivió un periodo de 3 años y medio donde hubo sequía, donde no caía lluvia. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la nación de Israel estaba en completa apostasía. Israel estaba adorando ídolos. ¿Qué hizo Elías? Bueno, después de los 3 años y medio, convocó a Acab y a todo el pueblo, y entonces ejerce la autoridad de Dios y hace señales milagrosas, porque coloca un desafío. Llama a los profetas de Baal y coloca el siguiente desafío. Vamos a hacer un sacrificio, no vamos a poner fuego, ustedes van a orar a Baal, yo oraré a Jehová, y el Dios que responda por fuego, ese es realmente el Dios verdadero. Baal no contesta, porque era una imagen sencillamente. El culto pagano estaba lleno de imágenes. Elías ora y Dios manda fuego del cielo a la tierra frente a la oración de Elías. Esta segunda bestia, la bestia terrestre, aunque es un poder político, también presenta muchas características religiosas. ¿Por qué razón? Veamos. Elías ejerce la autoridad de Dios, pero según Apocalipsis 13, 12, dice así, que esta bestia, la bestia que surge de la tierra, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, no viene a ejercer la autoridad de Dios, sino la autoridad de la bestia marina. Elías hizo señales, y esta bestia es una parodia de un profeta en el tiempo del fin. Por algo también Apocalipsis le llama el falso profeta, hace señales. El verso 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Elías motivó a que la gente se arrepintiera, porque los profetas siempre invitaban al pueblo a arrepentirse. Pero en el verso 14, esta bestia que surge de la tierra engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. Engaña. Elías eliminó todos los ídolos. Pero esta bestia que surge de la tierra, en el verso 14, dice que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Esta bestia que surge de la tierra, un lugar deshabitado, que habla como cordero y que llega a imponer la autoridad en el mundo, es símbolo de una nación, Estados Unidos de Norteamérica. Pero las características religiosas de un falso profeta simbolizan a las iglesias protestantes y evangélicas que han surgido de Estados Unidos, pero donde se ha falsificado el don profético y donde los milagros intentan, de alguna forma, acallar la verdad que presenta la palabra de Dios. El remanente de Dios tiene el testimonio de Jesús, es decir, tiene el verdadero don de profecía,
pero además la iglesia del tiempo del fin ejerce un rol profético, predicar de profecía y a invitar al mundo a que se arrepienta. Por algo, luego de comer el libro pequeño que amargó el vientre y fue dulce la boca, luego de ese chasco se invita a la iglesia a predicar una vez más en las palabras: es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, muchedumbres y lenguas. ¿Por qué el Señor expone esto? Es porque una vez más insistimos, el Señor quiere salvar personas. Estimados hermanos, el mundo cristiano hoy día está confundido porque se ha apartado de la verdad, porque siguen shows espectaculares, shows religiosos, y han abandonado la palabra del Señor. Dios en este tiempo ha levantado también el don profético dentro de la iglesia remanente. Ha levantado los mandamientos, porque el mundo tiene que prepararse para el encuentro con su Dios. Tal vez usted ha escuchado, ha participado de las clases bíblicas y ha conocido esto, pero está ahí todavía esperando tomar una decisión. Quiero motivarle para que no espere más, porque todas las características de esta iglesia remanente representan solo a una iglesia: la iglesia adventista del séptimo día. La única iglesia que está predicando esta verdad. Yo creo que aclarar lo siguiente: esto no significa que necesariamente todas las otras personas están perdidas, porque en cada iglesia y denominación cristiana Dios tiene hijos fieles y sinceros. Pero significa que hay solo una iglesia que está predicando todo el mensaje para este tiempo, de modo que la gente pueda prepararse para el encuentro con su Dios. Pero quiero tocar un último punto. Este es el mensaje para el mundo. Es el engaño que el enemigo también quiere presentar ante el mundo. Pero hay un engaño sutil que el enemigo quiere presentar a muchos que están también en la fila de la iglesia remanente. En Apocalipsis 12, 13 y 14, el gran archienemigo es llamado Satanás. Satanás, cuyo nombre significa adversario. En el Antiguo Testamento, Satanás, este nombre, aparece en dos ocasiones muy importantes. En el libro de Job, cuando se presenta representando la tierra ante Jehová en el cielo, y se presenta solo con una misión: acusar a Job de que Job es un interesado, de que Job teme a Dios de balde porque Dios lo ha protegido. Acusar. La segunda ocasión importante en la que aparece este nombre, Satanás, es también cuando aparece el sumo sacerdote Josué con ropas viles y dice que Satanás está allí para acusarlo nuevamente. Cada vez que Satanás aparece acusando en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10? Hablando nuevamente del mismo personaje. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, los acusa, dice en griego, delante de nuestro Dios día y noche. Cada vez que aparece Satanás, aparece acusando, aparece atacando. Aquí haciendo un ataque frontal, pero muchas veces es el acusador de nuestros hermanos. Cualquiera que sea el remanente, el enemigo está para atacar. Pero ahora yo hago la siguiente reflexión. Esa es la labor del enemigo. Pero ¿qué podemos decir cuando personas sinceras, fervientes, se levantan de nuestras propias filas para atacar a la propia iglesia remanente?
Podemos decir que cualquier persona, cualquier líder que se levante de las mismas filas para atacar la iglesia, para atacar el ministerio, para atacar a la iglesia que está predicando el mensaje para este tiempo, no está llevando a cabo un ministerio de salvación, sino que está llevando a cabo un ministerio acusador y está haciendo el papel del diablo. El remanente no está para acusar. El remanente está para predicar el evangelio eterno en el contexto del triple mensaje angélico. El remanente está para guardar los mandamientos, está para mantenerse firme al testimonio de Jesús, está para ensalzar la venida de Cristo, especialmente también el Santo Sábado. La iglesia remanente está para predicar un mensaje cristocéntrico y llevar un mensaje a cuántas personas no lo conocen. Queridos amigos, ¿has tenido dudas? ¿Has conocido este mensaje y estás en el valle de la decisión? No hay tiempo que perder. Escuchamos los pasos de un Dios que se acerca. Jesús vino a la tierra, vivió guardando la ley, murió, ascendió al cielo, intercede por nosotros. Pronto volverá. Y Él espera que tú estés preparado, que tú estés preparada. Creo que es el tiempo de decidir por Jesús y de unirte a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Lo has pensado mucho? ¿Estás todavía dudando? ¿Qué más esperas? El Señor te ama profundamente y te invita. Aquí va a aparecer un número de teléfono. ¿Quieres entregarte al Señor? ¿Quieres unirte a esta iglesia? Mándeme un mensaje. Voy a estar orando por ti. Pero en esta hora yo quisiera orar por todos los amigos que están luchando para que el Señor les ayude. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecemos porque su palabra es muy clara y en este tiempo usted nos invita a personas de distintas naciones y lenguas para que se unan a este remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Seguramente hay personas que están luchando porque sus padres eran de cierta denominación, porque sus abuelos, porque su pastor. Querido Padre, no queremos seguir meras tradiciones humanas. Queremos seguir tu voz. Queremos seguir tu rebaño, Señor. Danos la valentía para ponernos de tu lado. Recíbenos como tus hijos. Perdónanos, Señor, si por mucho tiempo estuvimos conscientemente transgrediendo tu verdad. Lávanos con tu sangre y coloca tu santa ley en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a tener el gozo de saber que nos estamos preparando para tu venida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bendecido sábado. Que el Señor les acompañe. Y recuerden que Dios está con nosotros. No porque lo sintamos o lo dejemos de sentir, sino porque Él lo ha prometido y Él no falla. Amén.